Es muy común tener en conocimiento que el infierno es un lugar de tormentos y sufrimientos después de la muerte, a causa de las malas acciones en vida. ¿Será el infierno lo mismo que el Seol, el Hades y el inframundo? No abandonarás mi vida en la morada de los muertos, ni dejarás que tu santo vea el sepulcro. Salmo 16, versículo 10. Para tener un contexto simple, tal como yo lo entendí y comprendí, vamos a empezar con la palabra infierno, que ya de escuchar esta palabra se nos enchina la piel y nos damos a la idea de las aberraciones demoníacas que conlleva esta palabra. Infierno viene de infernus, es algo así como en el interior, por debajo de, lugar inferior o subterráneo. No tiene nada que ver con llamas de fuego, con lago de fuego en cuestión etimológica o literal. Infierno tiene un origen etimológico popular romano, del latín pues, y este término es usado popularmente en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero infierno o inferno, ¿realmente nació de la Divina Comedia? Para comprender mejor infierno, nos vamos con la palabra Sheol, que en hebreo significa el sepulcro o morada de los muertos, que es un lugar que reclama a todos sin hacer distinción, ya que acoge en su interior a los muertos de toda la humanidad. Cabe recalcar que no es un lugar de sufrimiento. De hecho, Sheol es el estado completo de muerte. Podemos comprender que Sheol es lo mismo que el Hades, pero en griego, que significa el que no se ve, que, aunque no signifique lo mismo que Sheol, se toma como palabra homónima debido a la cultura y mitología griega, que Hades es la personificación del que gobierna el inframundo, como una ley que no se puede corromper de ese estado de muerte. De ahí la asimilación de Sheol con el Hades en la Biblia. Así que podremos decir que infierno, Hades y Seol es lo mismo, tomando en cuenta en que el significado en origen es el estado de muerte, el lugar o morada de los muertos, el descanso sin trascendencia a la nueva vida. Y la frase bíblica que dice, Jesús descendió a los infiernos o al Seol, quiere decir que Jesús murió realmente como el hombre que fue, dando a entender que Jesús tomó su rol de hombre, dignificando aún más al ser humano. Cuando éste resucitó de entre los muertos, se llevó a los antiguos profetas, reyes y sacerdotes con él, en el paso a la nueva vida, a la vida eterna. Así también Jesús representa a la vida misma, no la vida humana, sino el camino a la vida eterna, sellando el pacto que hizo Dios con la humanidad, la dichosa salvación, o sea, el perdón o la redención humana de todas sus iniquidades. Pero bueno, comprendido más el significado de infierno, Seol y el Hades, ¿por qué Jesús nos habla del llorar y crujir de dientes, como lo cita en Mateo 13? Claro está que Jesús nos habla de un final definitivo y absoluto, el famoso final de los tiempos, donde el llanto y crujir de dientes es el estado de muerte eterna, donde las almas no tendrán salvación de esa muerte, de llanto y desesperación. Y se podría comprender que el lago de fuego podría significar un castigo eterno por medio de la desesperación de ese estado de muerte en el limbo o en lo profundo, como si se sintiera estar más que muerto, como cuando tienes depresión y jamás sales, ni podrás salir de esa depresión. También en el Apocalipsis se habla del infierno y el Hades, donde precisamente confirmamos y podríamos concluir que infierno, Seol o Hades no deja de ser un lugar o estado de muerte permanente, sin sufrimiento desde primera instancia, hasta llegar al sufrimiento en un determinado momento, dependiendo de los pecados o delitos en vida terrenal. ¿Se imaginan que te digan que estarás por siempre en ese estado como si fuera una cárcel de carencia de vida, sin descanso? Es lo mismo como lo trataron de explicar los griegos en su mitología, con sus diferentes castigos en diferentes prisiones del Hades, o como Dante Alighieri, que se basó de la mitología griega y lo explicó en su poema de la Divina Comedia, el infierno y sus diferentes lugares de castigo. No cabe duda que el ser humano siempre trató de explicar de manera filosófica y mitológica el infierno, Seol o Hades. Claro que ha habido exorcismos, donde no hay explicación científica de tales posesiones demoníacas, donde espíritus inmundos han revelado y confirmado ese estado de muerte donde ellos viven.
o mejor dicho, permanecen en un estado de desesperación y crujir y rechinar de dientes, tal como lo afirmaba Jesús y sus discípulos en el Nuevo Testamento. Pues ahí está. Increíble, ¿no les parece? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Y por último, para concluir con esta explicación, ustedes me podrían decir, bueno, ¿qué hay con el famoso purgatorio? La Iglesia Católica siempre ha procurado darle una explicación con base en pasajes bíblicos que hablan de un estado mortal antes de llegar al sufrimiento eterno. Pero a mi forma de ver y concluir, no es más que el mismo infierno, Seol y Hades, solo que es un paso antes de permanecer en condena, pero siendo aún parte del infierno, no más que con una pizca de esperanza para librar a las almas del infierno eterno, aunque sigue siendo inconsistente para mí. En fin, cada quien tiene diferentes puntos de vista. Aún así, estoy abierto a sus conclusiones, comentarios y sugerencias. Pues si consideras que en algo estoy mal o quieres agregar algo, te pido de manera respetuosa que me lo compartas en la caja de los comentarios. Te lo agradeceré, ya que de este tema podríamos sacar un segundo video. Y pues no me queda más que decirles que nos vemos hasta el próximo videíto.